Bien, buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes, amigos, seguidores de CIA Campo Verde. El día de hoy, transmitiendo el curso virtual Instalación y Manejo de Viveros en la propagación por injerto de plantones de palto. Para ello tenemos al ingeniero Einstein Pozo, quien como siempre nos está compartiendo sus conocimientos que viene desarrollando en la estación experimental de Linía Huaral. Él, al igual que los demás profesionales, está volcando en cada uno de nosotros los conocimientos que a nosotros como personas, como profesionales, nos sirven en el desarrollo agrario. El día de hoy vamos a escucharlo y seguramente saldremos muy satisfechos por los conocimientos que nos viene impartiendo. Ingeniero Einstein, muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches a todo el público oyente. Para mí es un honor poder compartir las experiencias que vengo obteniendo en el campo de la agricultura. Bien, hoy día me tocó el tema sobre el manejo de vivero de plantones de frutales orgánicos y certificados. Bien, como debe ser de conocimiento, hoy en día ya se cuenta con un reglamento de plantas de vivero de frutales que está como según el decreto supremo número 005-2017 Minagre. Este decreto ya está en manos de la autoridad de semillas y hoy en día la autoridad de semillas es SENASA. SENASA es el encargado de controlar a todos los viveros para hacer una producción certificada. O en este caso quiere decir tener plantas de buena calidad. Esto nos lleva a una reflexión a todos los viveristas que venimos produciendo plantones para entrar a una producción más consciente de producir plantas de calidad. En este sentido, el programa ha visto por conveniente tratar este tema. Debemos tener las técnicas de producción orgánica, que también esto nos debe traer una reflexión a todos los agricultores, especialmente en estas condiciones muy críticas que estamos viviendo por la pandemia, que hoy en día, si nos podemos un poco analizar por qué hay personas que están siendo fuertes o tolerantes o no demuestran ningún síntoma. Presumimos que es sencillamente porque tienen una buena alimentación y tienen muy buenas defensas. Entonces, es así que nos lleva a reflexionar y hacer un trabajo de producción orgánica. Bien, debemos hacer un manejo de sustratos fértiles, sustratos que deben estar disponibles de todos los nutrientes esenciales que requiere la planta. Debemos hacer la selección de patrones o portainjertos, ¿no?, de las variedades que pueden ser aceptables en el mercado del consumidor nacional o internacional. Bien, hagamos un análisis de por qué la producción certificada. Ahora, hoy en día en la actualidad, se produce semillas, plantones, sin considerar la pureza genética y la limpieza de plagas y enfermedades. Esto que indica
La mayoría de los viveros ni siquiera tienen una certificación sanitaria de semillas, tanto botánicas como vegetativas, y no hay quien controla. Los agricultores utilizan plantones y semillas altamente heterogéneos. En el caso del palto, ustedes podrán presenciar en los campos de los agricultores, si evalúan una planta tras otra planta, no tienen el mismo comportamiento en la producción, y esto nos hace un poco bajar la capacidad productiva y el cultivo es poco rentable. Entonces, estas plantas tienen mayor susceptibilidad a plagas y enfermedades, tienen una capacidad productiva altamente variable y la calidad de fruta también es heterogénea. Pero si hacemos una reflexión al respecto del reglamento que ya se tiene, podemos conseguir que todos los viveros produzcan semillas y plantones certificados según el reglamento que ya hemos mencionado, y tendremos plantas más homogéneas que expresan más tolerancia o resistencia a plagas y enfermedades y van a tener mayor capacidad productiva, mejor calidad de producto. Entonces, para lograr todo este procedimiento de producción certificada, necesitamos algo importante. Hay unos requisitos que nos exige la autoridad de semillas o el reglamento, ¿no?, para todos los viveristas. Y las declaraciones del comerciante. O sea, todo comerciante también debe estar inscrito en la autoridad de semillas para que tenga el acceso de hacer el comercio de los plantones. Entonces, los viveros deben tener un ambiente acondicionado y protegido, deben tener personal técnico y profesional con experiencia, deben contar con un manual técnico que asegura una producción de calidad de plantones, ¿no? Deben considerar todo un registro de inventario y disponibilidad de material genético certificado por la Autoridad de Semillas, que es hoy en día SENASA. Se debe etiquetar toda la identificación de las clases o categorías de plantones, ¿no? Se debe de tener la disponibilidad del material genético no certificado. También los viveristas pueden producir material genético no certificado y también pueden producir material genético certificado. Bueno, todo esto son unos requisitos que tienen que cumplir hoy en día los viveristas. Entonces, antes de entrar a una producción de plantones, debemos contar estos requisitos, que en algún momento SENASA va a recurrir a todos los viveristas para poner en orden según como mandata el reglamento. Cuando hablamos de acondicionamiento de vivero, certificados debe ser toda una infraestructura, primeramente que te permite dar una protección ante plagas y enfermedades o ingreso de algún patógeno que puede causar un daño sanitario a las plantas. Debe ser un ambiente bien distribuido, en este caso cuando es un vivero grande de producción comercial amplio, debe tener varios ambientes, como una sala de guardar herramientas, ¿no? Herramientas, una sala de los fungicidas, insecticidas o abonos orgánicos, insumos, etc. Una sala de personal, del personal que tiene, una oficina y así, todos los ambientes necesarios que permite dar una protección sanitaria a las plantas y también a la salud de los trabajadores que pueden estar dentro del vivero. Eso exige las condiciones de la ley según el reglamento de producción de plantones. En el vivero podemos producir diversas especies como paltos, cítricos, lucmo, melocotón, etc. Todos los frutales que uno puede considerar de acuerdo a su zona de ubicación y que tenga las condiciones climáticas y favorables para hacer la producción, todos los plantones de frutales. En el caso de palto, que es un cultivo de mayor importancia hoy en día
y esto nos debe permitir un poco identificar las ventajas y desventajas de una variedad a otra. Por ejemplo, tenemos la variedad Sutano, que es una variedad bastante usada por los agricultores. Tenemos la variedad mexicana, o otros también lo conocen como Topa Topa, ¿no? Que es la misma, del mismo material genético que decimos. Y tenemos la otra variedad, que es la variedad Duque, y dentro de Duque hay unos duques del 1 al 12, y el más usado es el Duque 7. Entonces, entre estas tres variedades, si uno hace una comparación, vamos a poder tener diferentes ventajas o desventajas de uno al otro. Por ejemplo, del tamaño de semilla o tamaño de fruto que se puede tener, por ejemplo, en un patrón Sutano o en un patrón mexicano o en un patrón Duque injertado, por ejemplo, con la variedad Hass, la fruta tiende a ser grande, grande. O sea, esta variedad Sutano influye a hacer crecer más la fruta de venta comercial. Por ejemplo, la Hass va a ser una fruta un poco más grande, pero si injertamos la Hass en una mexicano, va a ser una Hass un poco chico, ¿no? Entonces, si injertamos la Hass en el Duque, va a ser una fruta mediano. Entonces, acá hacemos un pequeño análisis según el consumidor, que al final el consumidor es quien va a elegir el producto. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico nacional o internacional, el consumidor quiere una fruta chico o mediano, mas no quiere frutas muy grandes. Entonces, ahí estaríamos yendo un pequeño desventaja, diríamos. Pero a un sultano, cuando permitimos hacer una buena carga de frutas, podemos reducir el tamaño, podemos tener tamaños medianos. Entonces también depende de la cantidad de fruta que puede cargar la planta. Cuando más frutas carga la planta, las frutas son un poco más pequeños. Entonces por ahí podemos usar su vigorosidad de esta planta para hacer una buena carga de fruta. Cuando hablamos en el otro factor que influye en la planta, por ejemplo, en la susceptibilidad a las enfermedades, por ejemplo, a la enfermedad de madera o el hongo de la acidiplodia, la ditorela, etcétera, que dañan el tallo principal. El sutano es una variedad bastante débil, o sea, un poco susceptible, ¿no? Fácilmente capta esta enfermedad y es a dañar a los tejidos, ¿no? En cambio, un mexicano es moderadamente resistente, ¿no? Resistente. Un duque es un poco más fuerte a estas enfermedades, ¿no? Especialmente se comporta más fuerte. Entonces, ahí tenemos ciertas diferencias. Si yo tengo que elegir en esta condición, diría pues un variedad duque, pero eso no quiere decir que el sutano no es bueno. El sutano es bueno, pero cuando un agricultor sabe manejar la disponibilidad de la humedad en el suelo, o sea, realiza un buen riego que no provoca saturación de agua o no provoca un poco asfixia de saturación de agua en el suelo. Entonces, esto se puede controlar. Generalmente, la variedad sutano en suelos donde que tengan bastante arena o donde son pedregosos, sí se comportan muy bien. Pero este sutano, llevar a un suelo arcilloso, un suelo profundo, ¿no? Con mucha arcilla o limo, esta variedad sutano va a ser un poco más susceptible, va a ser difícil de su control. Entonces, por ahí tenemos que buscar mecanismos de mejorar la textura del suelo para evitar que el suelo retenga mucha humedad y no provoca una asfixia radicular, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos la capacidad con las tecnologías y con los recursos poder mejorar la calidad del suelo. Entonces, si mejoramos este suelo de arcilla podemos tener un sultano que sea moderadamente resistente o tolerante a las enfermedades. Cuando hablamos al tema de sales, el sutano
sí comporta una fuerte tolerancia, es bastante fuerte, tolerante a las moléculas de sales. En cambio, un mexicano es débil y un duque también es moderadamente, ¿no?, débil o fuerte, ¿no? O sea, demuestra siempre una susceptibilidad a comparación de un sultano. Si yo tendría que elegir por problema de sales, yo preferiría sembrar un sultano y no un mexicano, y tal vez regularmente podría tomar una decisión de tomar un duque. Ahora, cuando hablamos en el volumen de producción de una a otra planta, cuando hacemos una producción por semilla, o sea, plantones normales por semilla, de una a otra planta es una producción regular. En cambio, en un mexicano es altamente heterogéneo. O sea, ¿qué indica esto? Por ejemplo, una planta puede producir 30 kilos, otra planta puede producir cero, otras plantas pueden ser débiles con enfermedades, otro puede producir 70 kilos. Entonces, si evaluamos esta expresión que le estoy indicando, es altamente heterogéneo. En cambio, un sultano con un duque es más estable, casi tiene una producción regular, ¿no?, de una a otra planta. Son más uniformes en volumen de producción. Ahora, cuando hablamos del tema de velocidad de crecimiento de la planta, del patrón, podemos indicar que el sultano es una planta de un crecimiento más rápido, es más veloz en su crecimiento. En cambio, un mexicano tiene un crecimiento lento y un duque tiene un crecimiento regular. Entonces, si yo tendría que elegir por la velocidad de crecimiento, tomaría un sultano, ¿no? Y si quería elegir por en cuanto a resistencia a enfermedades, a sales y tipo de suelo, preferiría un duque. Entonces, más o menos, esa es la características que podemos indicar de un patrón a otro patrón. También en las alturas, a alturas sobre el nivel del mar, cómo se van adaptando estas especies de patrones. El sultano puede adaptarse desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. En cambio, un mexicano va mucho más allá, o sea, se adapta mejor a suelos arcillosos, ¿no? Entonces, no tiene mucho problema, es mucho más tolerante. Y un duque también es algo similar. En realidad, la mexicana y el duque son de la misma raza, ¿no? Raza mexicana. Entonces, si hablamos en cuanto a suelos, decimos, pues, el sultano quiere un suelo franco, quiere decir con un buen drenaje. En cambio, un mexicano se adapta casi a todos los tipos de suelos, pero menos a los suelos salinos, ¿no? En cambio, un duque es un suelo franco, quiere un suelo que tenga un buen drenaje también, exige esto, ¿no? Porque si no, también es un poco susceptible a la fitóptora. En cuanto a la densidad, digamos, por el número de plantas que podemos dar por hectárea, decimos por la vigorosidad que tiene el patrón sultano, es una planta más arbustiva, podemos decir así sencillamente. En cambio, una mexicana es una planta menos arbustiva y un duque es regularmente arbustiva. Entonces, si hablamos de densidades bajas, las más bajas que tenemos diversos problemas de suelo, en el mismo suelo, sembraría yo un sultano a un 4x6, y un mexicano en ese mismo suelo sembraría un 3x3 y un duque sembraría a un 4x4. ¿Te das cuenta? Entonces, si comparamos en el mismo suelo, el mismo terreno, pobre, con limitaciones, yo daría esta densidad. Pero si son suelos mejores, de buena calidad, buen drenaje, tiene buenos nutrientes, yo sembraría a esta densidad en ese suelo el sultano a 5x7, perdón, a 5x7, y el mexicano a 4x5 y el duque a 4x6. Entonces, son densidades referenciales. Entonces, para determinar la densidad en un campo, tiene que primar tres factores principales. Uno, la calidad del suelo,
Y para conocer la calidad del suelo, tengo que realizar un análisis del suelo, ¿no? Otro, tengo que identificar la profundidad del suelo. ¿Qué profundo es ese suelo? ¿Tiene 1 metro, 2 metros, 3 metros? La profundidad del suelo y la capa arable. ¿Qué profundidad es la capa arable? A veces puede tener una capa arable de 20 centímetros y en el fondo es mucha arena o mucha piedra, no sé. Entonces, todo eso va a depender para definir estas densidades. No en todos los campos un agricultor debe tomar la decisión de determinar estas densidades. Entonces, primero se hace un estudio de suelo y de acuerdo a ese estudio de suelo se determina la densidad, e inclusive de acuerdo a las condiciones climáticas también. Por ejemplo, si tenemos una zona con alta incidencia de humedad relativa, esto nos indica que el palto es muy susceptible a la alta humedad relativa. Entonces, vamos a tener una alta humedad relativa cuando las plantas están muy cercas, pero si tenemos las plantas un poco más separadas, una densidad más, una distancia más amplia de una planta a otra, vamos a tener menos humedad relativa. Entonces, también está en función a las condiciones climáticas determinar la densidad. De manera muy resumida, recomendaría a todo agricultor siempre asesorarse de un especialista que conozca el manejo del cultivo de palto y conozca la influencia de estos factores que le indico. Uno, el clima; uno, la calidad del suelo; la profundidad del suelo y la variedad que vas a instalar. Entonces, de acuerdo a eso, uno puede determinar las densidades, ¿no? Entonces, esto vamos dejándolo para su conocimiento. Ahora, cuando vamos al otro tema de las plantas madres para la producción certificada, a esto vamos a las plantas madres de producción de semillas, es en el campo, o producción de yemas o plumas certificadas. También todos productores de semillas en campos de las plantas madres o productores de plumas para ser injertadas en vivero o en campo, también deben estar inscritos en la autoridad de semillas, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos? Documentos de la procedencia del material genético y la fecha de instalación, determinación de la clasificación de la categoría certificada o no certificada, ¿no? También debemos precisar la ubicación y el área y la densidad y el número de plantas certificadas que se tiene en una determinada área. Entonces, ¿qué indica esto? Todos semilleristas queremos hacer producción semillas, por ejemplo, de patrones de la variedad Sutano. Tenemos que estar registrados que tenemos, por ejemplo, 40 plantas en tanto de área, tanta densidad y está cumpliendo la inscripción ante la autoridad de semillas. Y todo ese material de toda la producción que da esas plantas, nada más le va a dar la autoridad la certificación a ser comercializado o a ser usado ese material genético. Entonces es importante tener en cuenta y precisar también el tipo de manejo agronómico que va a desarrollar el agricultor. ¿Es un manejo convencional o es un manejo orgánico o es un manejo mixto? Entonces, esto debe precisar en un manual. O sea, también el lote semillero debe tener un manual donde indica todo el manejo agronómico que debe dar a las plantas madres. También se debe tener un plan de protección varietal y sanitaria del semillero. También se debe tener un protocolo de conservación del manejo de producción de los semilleros. O sea, todas estas exigencias, el agricultor o el semillerista de plantas madres, tanto como semillas de patrones o de plumas, debe tener en cuenta estos requisitos y a la vez debe ser inscrito ante la autoridad de semillas para que ellos certifiquen su producción de semillas certificadas. Bien, entonces esto debe tener pues todo semilleristas, debe tener todo un calendario mensualizado del comportamiento de sus condiciones climáticas, del comportamiento de sus condiciones de la radiación solar, del comportamiento fenológico del cultivo,
que da, que se comporta en la zona o donde está ubicado este semillero, y también de cómo le viene desarrollando las labores culturales, tanto como fertilización, tanto como la incorporación de mulch, tanto como la incorporación del sistema de riego, etcétera. También debe tener un poco identificado la temperatura para ver cómo va a ir comportándose esa planta. Si ustedes observan este cuadro, fácilmente a un agricultor o a un semillerista o a la autoridad de semillas fácilmente va a interactuar cómo funcionan las condiciones climáticas y dónde puede hacer un mejor control, un mejor manejo. Entonces, se recomienda tener este calendario de manejo agronómico anual para un poco interactuar y definir su plan de trabajo que debe realizar según los comportamientos de los factores que influyen para la producción de la semilla. Dentro del plan de manejo agronómico de los semilleros, de porta injertos, ¿no? O sea, de los patrones, debemos de definir, ¿no? Cómo debe realizarse su poda, cómo debe realizarse su fertilización, lavado, control sanitario, riego, control de hierbas, etcétera. Entonces debe tener todo un plan bien diseñado. ¿Y esto quién lo debe hacer? Lo debe hacer pues el ingeniero que está a cargo de la producción de la semilla, o el técnico conjuntamente con el ingeniero que le asesora debe hacer todo este plan. ¿Para qué? Para garantizar una producción certificada. La producción por semilla, debemos tener identificado la cantidad de semilla certificada, el origen, la fecha de cosecha, la pureza varietal, de qué variedad es, debe tener una pureza varietal del 98% como mínimo. Si es a más es mejor. Debe tener un buen poder germinativo, ¿no? del patrón. La producción, cuando realizamos una producción por clon, que es otra de las alternativas que los viveristas debemos un poco perfeccionar o mejorar también esta técnica que ya se viene practicando, ¿no? Esta técnica nos permite un poco en el cultivo de palto lograr una homogeneidad de comportamiento de la planta. ¿Por qué? Porque ya no habría una modificación genética, porque cuando hacemos la propagación por semilla, al tener el cultivo de palto, una flor abierta, es expuesto a un ingreso de un polen de otra variedad, y al ingresar el polen de otra variedad, prácticamente esa semilla ya no es pura, prácticamente ya está cruzada o degenerada. Entonces, es eso lo que se expresa pues en los viveros. Cuando ustedes observan en el vivero, por ejemplo, el color de hoja de una planta a la otra es muy distinta. A veces un poco más clara, el otro más oscura, o su hoja es más delgada y el otro más gruesa, el otro más vigoroso y el otro menos vigoroso. Eso nos está explicando de que ha sido cruzado o ha sido mezclado con otra variedad. Y esto podría haber sido por el viento, esto podría haber sido por las abejas, etcétera. Cualquier medio que ha logrado cruzar prácticamente ¿no? en la polinización. Pero cuando hacemos una propagación clonal, sacamos un tallo y utilizamos una nodriza y logramos que este tallito sacado de ahí, logramos que sale la raíz, prácticamente es idéntica a esta planta madre. Entonces, esa técnica debemos perfeccionar para mejorar y uniformizar. Porque si nosotros logramos en campo tener plantas de un mismo volumen de producción o de similar volumen de producción, pues, digamos, por ejemplo, todos que estén por encima de los 70 a 80 o 100 kilos, en esa variable que vayan jugando. Pucha, imagínate, de 400 plantas, ponle 70, 4 por 7 son 28 toneladas. Y la planta de palto no da solo 70 kilos. Hay plantas que ustedes podrán dar fe, hay plantas que llegan por encima de los 100 kilos. Y si logramos tener plantas que vayan todas por encima de 100 kilos, sacamos 100 por 400 plantas, son 40 toneladas. ¿Y qué significa esto? Mejor
mejor ingreso, mejor utilidad nos va a dejar este cultivo. Entonces, hoy en día, ese es el objetivo de un agricultor que quiere explotar al máximo su campo y hacer un cultivo mucho más rentable. Primero, en realidad, para lograr que la planta exprese su máximo potencial genético, debemos primero trabajar con los sustratos. Debemos buscar un sustrato que dé todas las condiciones necesarias para que permite desarrollar bien el sistema radicular y exprese su potencial genético del patrón. Entonces, decimos que es un sustrato, es un medio acondicionado capaz de disponer humedad, principalmente el agua, nutrientes necesarios para permitir el crecimiento donde expresa su potencial genético en cuanto a calidad y calidad. Entonces, los suelos debemos un poco identificar por sus propiedades químicas, pH, conductividad eléctrica y nutrientes. También debemos identificar por sus propiedades físicas, y en propiedades físicas debemos tener en claro que el cultivo de palto y la mayoría de los cultivos requieren suelos francos, arcillosos o franco-arenosos. Entonces, a veces muchos agricultores no tienen, pero debemos buscar la estrategia de cómo mejorar estos tipos de suelos. También necesitamos suelos, conocer sus propiedades biológicas. Y es aquí este tema que muchos lo estamos descuidando, especialmente cuando nosotros realizamos una agricultura convencional, nos descuidamos de esto. Y lo único que provocamos es matar la vida del suelo. ¿Y cómo lo hacemos? Con el excesivo uso de productos químicos, con el excesivo uso de fertilizantes sintéticos, con el excesivo uso de herbicidas. Estos están destruyendo la vida de los microorganismos, la vida de los hongos y bacterias, que es importante que debe haber en el suelo, ¿no? Pero estos hongos benéficos, estos microorganismos benéficos, ¿no? Y estas bacterias benéficos. Pero cuando nosotros hacemos un uso indiscriminado de estos productos químicos, destruimos los benéficos y hacemos que los maléficos se posicionan y mejoran sus condiciones de inmunidad y cada vez nos está causando más daño. Entonces, debemos tomar en reflexión. Si nosotros analizamos hace 70 años atrás, de los años 1950 allá atrás, era una agricultura natural, orgánica, y era una planta que duraba más de 60, 70, 80 años de vida, tranquila. Hoy en día podemos presenciar que las plantas son mucho más susceptibles. ¿Por qué? Porque está es una planta deficientemente nutrido, deficientemente ha recibido los fertilizantes o nutrientes esenciales que requiere. Y entonces eso está provocando que cada día más las plantas van a ser mucho más susceptibles. ¿Y a qué nos lleva esto? Nos lleva sencillamente a que toda la vida vamos a estar dependiendo de las tiendas agropecuarias para estar comprando sus productos químicos que, entre comillas, nos da solución, pero al final no nos está dando solución, solo nos están explotando con el recurso, pero cada vez nuestra planta no produce. Entonces, eso es un tema de preocupación. Yo estoy seguro que si mejoramos estas propiedades biológicas del suelo, vamos a hacer una planta mucho más tolerante, vamos a hacer una planta que tenga mucho más años de vida y va a ser una planta mucho más productiva. Y ojo, no hay que dejarse sorprender, porque muchos dicen que la agricultura orgánica no produce, es falso. Puedo afirmar que es falso. Y la agricultura orgánica es carísimo, también es falso. Es mucho más económico, porque con un producto orgánico, nuestra salud, tuyo, mío y de ellos, es más sano y es menos costoso, porque estos productos químicos nos hacen nuestra salud mucho más débil y a la larga la agricultura es mucho más caro convencionalmente. Bien, entrando a nuestro tema principal de las técnicas de la producción orgánica. Uno primero tiene que ir al campo, hacer una identificación de las condiciones de cómo están esos campos, qué diagnóstico nos tiene. Entonces, de acuerdo a estos
diagnósticos que tenemos que un poco buscar un medio o dar un ambiente donde que permite mejorar la vida del suelo, especialmente donde que empieza a desarrollar los microorganismos benéficos, tanto como los hongos, las bacterias, ¿no? Y todos los animales pequeños o insectos benéficos que nos ayudan a mejorar la calidad de vida del suelo y del medio ambiente. Entonces tenemos que buscar una agricultura bastante amigable. Una alternativa aquí traigo, ¿no? Para mejorar los microorganismos en los suelos. Bueno, tuve la oportunidad de viajar al país de Costa Rica. Es un país donde que tiene un clima tropical y ellos, he podido observar allá que ellos utilizan los microorganismos eficaces. ¿Y de dónde los sacan? Los sacan de los montes, sacan de los montes donde están los microorganismos logrando descomponer los tejidos de la planta que caen, las hojas, las raíces, los tallos que se caen al suelo. Esos microorganismos vienen descomponiendo porque le dan condiciones óptimas y rápidamente al descomponer los tejidos vegetales libera todos los nutrientes que requiere la planta. ¿Ven? O sea, en realidad la misma planta produce su propio nutriente y esos restos vegetales cuando se descompone va a liberar todos esos nutrientes y esos nutrientes va a requerir la planta. Bueno, en este caso, tal vez muchos ya lo conocen, este producto EM Compus, ¿no? Un poco activado con la melaza, se activa y ahí se liberan muchos microorganismos que esto ayuda a acelerar la descomposición de restos vegetales o restos animales. Y la descomposición de estos restos vegetales o restos animales son diríamos, un tónico de alta concentración de nutrientes. ¿Y qué nutrientes? Podríamos decir, de acuerdo a la materia prima, podemos lograr tener todos los micronutrientes que requiere la planta. Entonces, está un poco de saber utilizar, de acuerdo a la materia prima, qué libera, qué nutrientes libera. Por ejemplo, queremos utilizar un nutriente de potasio, podemos utilizar tallos de plátanos. Un nutriente rico en nitrógeno, podemos utilizar los estiércoles, que en la mayoría de los estiércoles tienen bastante nitrógeno. Queremos tener un nutriente rico en fósforo, podemos utilizar restos de huesos de animales, de abonos de guano de isla, etcétera, ¿no? O también la misma roca fosfórica, ¿no? Metiendo a este medio ácido, se libera estos nutrientes. Y así, entonces podemos utilizar una materia orgánica, un abono natural, ¿no? Para esto. En este caso, aquí un poco para explicarles cómo se logra la descomposición del compost, ¿no? Muchos a veces tenemos el error muy confundido, pensamos que hacer compost y hacer abono es poner el estiércol y echarle volúmenes grandes de agua, ¿no? O en otras cosas, en otras palabras, lavarlo y que chorrea el agua, que drene el agua de todo ese estiércol. ¿Qué estamos logrando eso? Prácticamente estamos logrando lavarlo, hacerlo, dejarle paja o una materia sin nutrientes. Entonces, eso lo hacemos por la ignorancia. En realidad, el compost debe ser nada más todo el estiércol mezclado con restos de cosecha, verduras, restos de planta, mezclado, debe ser nada más humedecido y aplicado pues el EM Compost, que son microorganismos eficaces que estos en este ambiente humedecido y teniendo una temperatura controlada que puede estar de 30 a 50 grados centígrados, a esas condiciones de temperatura y con la humedad y con una buena aireación, rápido se logra la descomposición de esta materia orgánica, del estiércol, etc. Entonces, esto tenemos que practicar. Si el compost está empezando a elevar mucho la temperatura, tenemos que darle una aireación. ¿Y cómo se logra hacer esa aireación? Un volteo. Ahora, si está secándose mucho, le rociamos un poco de agua y le aplicamos estos microorganismos, el EM Compost activado y logramos ya esto. Entonces, son maneras de lograr tener un abono orgánico rico en nutrientes. Ya no va a ser lavado como lo que hemos venido haciendo décadas atrás. Entonces, hoy en día tenemos que aprender a elaborar unos abonos orgánicos que tengan una alta disponibilidad de nutrientes. Y es de más
que esta materia orgánica mejora las condiciones biológicas del suelo. Entonces, es aquí donde que nosotros debemos perfeccionar nuestra técnica de elaboración de abonos orgánicos. Aquí tenemos unas vistas donde que uno puede buscar técnicas para hacer unas producciones grandes, en grandes volúmenes. Como pueden presenciar, hay máquinas ya amplias que permiten hacer el volteado o la aireación dentro del compostaje, ¿no? Entonces, esto va a permitir rápidamente desarrollar los microorganismos para que se logre la descomposición y sea un abono mucho más saludable para la planta, que no le puede causar daño. El compost o el humus de lombriz es un abono orgánico, ¿no? Cuando está bien descompuesto, tiene un pH que está en el rango de 5.5 a 6.8, entre ese rango se comporta, tiene una conductividad eléctrica aceptable, que está por debajo de 2.8 milimols, ¿no? Esto va a depender de la cantidad de materia, de estiércol que aplicas y la cantidad de restos vegetales, porque le aplicas mucho estiércol, vas a hacer un compost tal vez alto en sales. Entonces, esto hay que practicar, por eso las raciones de restos vegetales con estiércol, y esto ayuda un poco a bajar la concentración de sales. Vas a tener una alta disponibilidad de nutrientes. ¿Y qué nutrientes? Ustedes acá observan en la vista, están todos los nutrientes. Tenemos carbono, bueno, es del ambiente, el oxígeno, el hidrógeno. Tenemos el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, el azufre. El magnesio, por ejemplo, hoy en día en las plantas juega un papel importante para la etapa de la polinización. El calcio también juega un papel importante y es necesario. Y hay suelos que no tienen estos nutrientes. El hierro, el manganeso, el boro también juega otro papel importante en la etapa de la floración. El molibdeno igualito, el cobre, ¿no? El zinc, el cloro, el sodio. El silicio es otro nutriente muy vital hoy en día, que te ayuda a la planta a ser mucho más tolerante o más resistente a algunas plagas o que digo algunas enfermedades. Y así como los restos de los nutrientes como el cobalto y el vanadio. Entonces, tenemos que tener un poco de conocimiento de esto, de las ventajas que nos dan estos tipos de abonos orgánicos. Ahí tenemos el compost, la forma como se elabora y se logra. En el caso del vivero, ya teniendo claro un abono orgánico, se utiliza pues en el vivero, se utiliza el sustrato. Puedes utilizar tierra agrícola y puedes utilizar compost, puedes utilizar turba con arena, etcétera. O sea, el tipo de sustrato va a depender de la zona donde nos ubiquemos. Yo, por ejemplo, les puedo recomendar, utilizan arena y humus, lo que yo utilizo, ¿no? Pero si ustedes no tienen un fácil acceso de tener arena, entonces sería algo irrazonable. Pero si ustedes disponen bastante de tierra agrícola, pueden utilizar la tierra agrícola con compost o con humus, y entonces estarían logrando un buen sustrato. La idea es que ese sustrato tenga una buena percolación, o sea, que no se quede estancado el agua en la superficie, ni tampoco rápido haya un escurrimiento, o sea, que haya un escurrimiento lento y que haya una buena disponibilidad de nutrientes. Entonces, esto nos va a permitir desarrollar una buena planta. Entonces, bastante va a depender el material genético que va a desarrollar del tipo de sustrato. Por eso es que hemos dado un poco de énfasis en la preparación de los abonos orgánicos, que los abonos orgánicos te liberan todos los nutrientes esenciales. Ahora, la materia orgánica te permite controlar un poco la temperatura del suelo. Es importante que el suelo tenga una temperatura. ¿Y cuánto sería la temperatura ideal del suelo? El suelo debe estar en una temperatura de 12 a 25 a 30 grados centígrados. A esa temperatura, el sistema radicular desarrolla muy bien y va a permitir un buen desarrollo de tallo, hojas, y la planta rápidamente va a expresar su potencial genético. Entonces, es importante priorizar, escoger la calidad de materia prima para preparar el sustrato. Bueno, dentro del vivero, las actividades que tenemos es el riego, pero no es un riego de inundar, lavar nutrientes. En realidad el riego es nada más de abastecer agua donde que permite no tener una saturación,
¿no? Nada más es humedecer, o sea, el suelo debe estar en una capacidad de retención de humedad nada más del 25%, y también dentro del suelo tiene que haber aire, o sea, un 25%, o sea, esto nos indica que no debe estar totalmente saturado de agua, entonces debe ser un riego ligero, y si es a corto periodo mejor, porque le estás proporcionando el agua necesario y en el momento idóneo que requiere. Ahora, el riego, ¿en qué momento realizar? El riego recomiendo realizar cuando la temperatura esté abajo, de preferentemente por la tarde, porque para la tarde, para que absorbe bien el suelo y haga un buen aprovechamiento de la humedad la planta. Bueno, la otra actividad que tenemos en el manejo del vivero es la remoción. ¿En qué consiste? Sencillamente consiste un poco de seleccionar de una planta a otra. Hay otras plantas, cuando uno repica, no todas las plantas tienen la misma velocidad de crecimiento. Entonces es importante sacar las plantas que están más desarrolladas aparte, las que tienen el mismo tamaño, y las más pequeñas separarlas aparte. ¿Y esto para qué? Para que no le asfixie o no le retenga el ingreso de la radiación solar. La radiación solar permite que la planta realice una buena fotosíntesis. O sea, si no llega radiación solar a esa planta que está tapado con las otras plantas, no va a desarrollar una buena fotosíntesis, no va a crecer esa planta, va a crecerse una planta enana. Entonces es importante por esto esa actividad de la remoción. Podemos realizar cada 15 días, cada 20 días, cada 30 días, como vemos, observamos en la planta cómo van compitiendo su crecimiento de una a otra planta. También es muy importante hacer el control sanitario, pero el control sanitario se realiza principalmente controlando la humedad, o sea, mediante el riego y la forma de riego, ¿no? Y evitando el ingreso de cualquier vehículo de ingreso o medio, podemos hacer ingresos de algunos problemas de hongos, bacterias, etcétera, ¿no? Entonces siempre debemos tener materiales o herramientas bien desinfectadas, ¿no? En vivero casi no hay enfermedades cuando se hace un manejo preventivo, se controla, ni fitóptera, digamos, el único que puede haber un poco de presencia de mosca blanca, pero también esto cuando se utiliza repelentes prácticamente no habría de esta presencia, ¿no? La fertilización va a depender en el sustrato. Si has dado un buen sustrato rico de nutrientes, casi en otro periodo no necesita, pero si requiere, habría que darle mediante drench, soluciones de biol diluido, ¿no? Y darle mediante drench en el tallo, ¿no? Y esto, después de un riego, hacerle un ligero volumen de este biol para ayudarla su fertilización o la deficiencia nutricional que requiere esta plantita. Control de malezas, siempre a veces por el tipo de material que se utiliza en el sustrato, vienen algunas malezas, hay que hacer la eliminación de esas malezas en los envases, ¿no? Bueno, si queremos tener una planta patrón, podemos llevar al campo, y si queremos injertar en vivero, también viene ya la técnica de injerto, y en injerto hay varios tipos de injertos que se realizan, el injerto simple, el injerto compuesto, lateral, etcétera. Entonces, esta práctica también hay que conocer. En este tema de los injertos, hoy en día, la verdad, tenemos muchos injertadores problemas en el campo. ¿Y cuál es el principal problema? El problema es del hongo de la acidiplodia. La acidiplodia es un hongo que causa una muerte regresiva, y esto ya está en todos los viveros, diríamos, en todo el campo ya está volátil, prácticamente está contaminado, infestado en todo sitio, sino que cuando le damos condiciones, este hongo empieza a causar daños. ¿Y qué requiere este hongo? Este hongo requiere exceso de humedad. Y a veces cuando nosotros injertamos necesitamos también agua, porque para que bota la savia a la pluma. Entonces, para evitar la presencia de esta enfermedad, a veces tenemos que utilizar productos que ayudan a controlar este hongo. Y hay que necesariamente, yo sugiero utilizar después de injertado, cada 8 días, estar haciendo el control sanitario contra este hongo de la acidiplodia. Si no lo haces, de seguro que ya vas a tener este problema. Si le vas a causar mucho riego, de seguro te entra. Si le realizas poco riego, puedes lograr un rendimiento normal. Pero si le has cortado mucho agua,
puedes hacer que no va a haber un prendimiento. Entonces acá es un poco perfeccionar el manejo después de injertado, el control sanitario y el manejo del riego. Juegan estos factores principalmente. Y del medio ambiente, si tenemos un ambiente con calor, bueno, necesita agua, pero si tenemos un ambiente húmedo, va a retener enfermedades. Entonces, estos factores un poco hay que tener en cuenta de acuerdo a la zona donde está ubicado. Ahí les invito a los injertadores un poco perfeccionar esta técnica de hacer un control sanitario y un buen proporcionamiento de humedad, un buen riego, ¿no? Entonces, con esto prácticamente estaremos logrando. Y si se logra, he podido lograr cero de plantas muertas con un buen control sanitario y un buen manejo de riego. Finalmente, una planta ya injertada, lograr, se tiene que preparar para el trasplante. ¿Qué indica esto? La planta siempre para que vaya a campo tiene que ser agostada, o sea, 10, 15 días hay que bajarle el volumen de agua y hacer que estas plantas un poco se estresen. Y cuando una planta está estresada, fácilmente se va a adaptar a campo, porque en campo cuando le proporcionamos agua en lo necesario, estas plantas, este sistema radicular rápidamente va a desprenderse y va a liberarse y va a posicionarse en ese nuevo medio de suelo que le estamos dando. Entonces es importante tener en cuenta la preparación de la planta para el campo. Materiales para el vivero. Tenemos las semillas certificadas, sustrato, cartilla, bueno, todos los materiales necesarios que requiere el vivero, ¿no? Tenemos como la palana, el sistema de riego, ¿no? Puede ser un riego por aspersión para bajar los costos, porque he visto muchos viveros utilizan con manguera, están utilizando, otros le hacen por inundación, ¿no? Y eso puede traer problemas sanitarios. Deben tener cuchilla de injertar, ¿no? Tijera de podar, ¿no? En caso de las bolsas, debo indicar que el tamaño de bolsas es variable. Muchos me preguntan cuál es el tamaño. Yo diría, de acuerdo al tamaño de la planta que deseas producir. Si quieres producir una planta, pues, por ejemplo, de 1 metro, esto nos indica que tienes que tener un envase bastante grande. Podría sugerir de un ancho de 10 pulgadas por uno de 25 o 26 pulgadas de alto. Y así, o sea, planta más grande, bolsas más grandes, ¿no? Planta más pequeña, envases más pequeños. Entonces, generalmente cuando queremos llevar plantas, por ejemplo, para las partes altas de la sierra y una topografía bastante accidentada, entonces llevarse una bolsa grande es bastante dificultoso. Entonces, bolsas más pequeñas, podría sugerirle las más pequeñas de un diámetro de 6 pulgadas por 14 pulgadas o 7 pulgadas por 14 como mínimo, ¿no? Y por encima de eso sí tiene que ser, ¿no? O sea, puede ser de 7 por 16 o 8 por 16 o 8 por 18, etcétera. Entonces, de acuerdo al tamaño de planta que quiere tener en vivero. Cuando utilizas más materia, más sustrato, entonces el costo también de la planta se eleva los costos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también hay que ver. Pero yo he visto muchos agricultores tienen plantas, bolsas chicas y plantas muy grandes. Entonces, tiene que ver un poco de relación. Yo sugeriría un envase de 7 por 16 máximo, pues la planta debe tener pues unos 70 a 80 centímetros, ¿no? Mucho más ya vamos a provocar la deformación del sistema radicular, que también esto no es problema, ¿no? Porque otros le podan, lo curan y lo instalan, pero que los agricultores que no lo podan, no lo curan, van a tener problemas. Entonces, para evitar todo esto es pues tener envases idóneos, ¿no? Entonces, mínimo considero para una altura de planta de 70, 80 centímetros, envase pues de 7 por 16 o por 18 centímetros de altura, ¿no? Esa es la indicación. Ahora, si quieren llevar como patrón, pueden llevar pues en envases de 6 por 14 centímetros o 14 pulgadas de altura, ¿no? Entonces, más o menos hay que jugar eso. Eso es como el tamaño mínimo, ¿no? Para patrones. Eh, debemos tener repicador, fumigadora, controladores biológicos, todas las herramientas necesarias que se requiere en el vivero y que pueden dar pues una protección sanitaria también al manejo, ¿no? El trasplante en campo definitivo, el trasplante va a depender
primero tenemos que decir, como les indicaba inicialmente, tenemos que identificar la profundidad del suelo, la calidad del suelo, tenemos que hacer un análisis de suelo para identificar la calidad del suelo, hay que hacer calicates para ver la profundidad del suelo, y si el suelo tiene problema, podemos hacer cama alta. La cama alta obedece a buscando solución a algún problema que tiene el suelo. No es porque al agricultor se le antoja tener una planta en cama alta, no. Eso obedece a algún problema que tiene el suelo, entonces como una alternativa de mejorar las condiciones del suelo, se hace cama alta. Pero si el suelo está bien, tiene buenas propiedades, buena profundidad, buena percolación y no tiene problema de sales, considero a nivel de la superficie. Entonces, siempre el agricultor tiene que asesorarse con un especialista y con indicadores, ¿no? Donde que debemos tener análisis de suelo y hacer calicata, estudios de calicata, donde que nos van a identificar la densidad. Entonces, en campo se hace análisis de suelo, se debe instalar un sistema de riego. En el sistema de riego sugiero instalar un sistema de riego por aspersión. ¿Y por qué? A comparación de un sistema de riego por goteo, porque el goteo, encima que el sistema de riego por goteo es muy carísimo a comparación de un riego por aspersión, ¿no? Porque por el mismo orificio que sale la aspersión, es un orificio más grande, entonces pueden salir partículas mucho más gruesas. En cambio, un riego por goteo necesita muchos filtros, muchos controladores de la pureza del agua, y esto trae limitaciones. Y el goteo solo da pues, un riego localizado. En cambio, la aspersión da un riego más amplio. Entonces, ¿qué te permite? Te permite la vida de toda la superficie del suelo. Si todo el suelo está en vida, permite humedad, permite crecimiento de planta, entonces estás permitiendo que tu cultivo de palto desarrolle libremente su sistema radicular. Y esto va a permitir una mejor velocidad de crecimiento y una mayor producción. Eso los dejo a su criterio de ustedes, porque hay muchos que se cierran por un sistema de riego por goteo, y al final el tiempo va a demostrar cuál es su ventaja y desventaja. El otro, hay que manejar las densidades es de acuerdo a la calidad del suelo y la profundidad. La fertilización, sugiero una fertilización natural, orgánica, con bastante abonos orgánicos, lo que es compost, ¿no? O humos de lombriz, guano de isla, tenemos violes, etcétera. Con esto podemos cubrir todas las necesidades nutricionales que requiere la planta. La forma de la copa de la planta, sugiero una forma de copa de paraguas que permite proteger al tallo, permite proteger a los frutos. Ahí observo que muchos quieren tener una forma de copa piramidal. Es una locura para mí, que eleva los costos, porque el mismo hecho piramidal eleva la producción del fruto. Están muy altos, el mismo hecho de coger la fruta o hacer un control sanitario eleva los costos, ¿no? Para mí es una locura esto. Yo preferiría manejar una planta de una altura manipulable, que sería 2 metros, 2 metros y medio, y eso, todo su vigor, lo puedo descargar en un crecimiento horizontal, una forma de paraguas. Entonces, esto va a permitir inclusive proteger a los tallos y a las ramas productoras. Entonces, sus frutos no se van a dañar. Bueno, también les dejo a su criterio. Hay que manejar bastante la poda, el control de las hierbas. Considero que hoy en día, por las condiciones climáticas, ustedes mismos sabemos y todos sabemos que hay una alta radiación solar, y esta alta radiación solar está provocando quemaduras, escaldaduras al tallo, a los frutos, y, y, y hay una alta pérdida de agua, o sea, mucha evapotranspiración. Entonces, pero si nosotros logramos convivir con estas hierbas, cubrir como un colchón verde, entonces vamos a un poco amortiguar el golpe de la radiación solar que llega al suelo, no va a rebotar a los tallos, va a amortiguar este colchón verde. Entonces, por ahí hay que saber utilizar algunas especies que no permiten tampoco traer muchas plagas y que también no debilitan mucho los nutrientes que existe en el suelo para el cultivo de palto. En todo caso, hay que abastecer para ambos los nutrientes para que no haya deficiencia nutricional para el cultivo de palto. El control sanitario en la agricultura orgánica se maneja
preventivamente. Cuando uno primero realiza un buen manejo de riego, uno realiza el control de malezas, uno realiza principalmente una buena poda. ¿Por qué? En el control, ¿quién es el principal enemigo de las plagas y enfermedades? Queramos o no queramos, pues hay que aceptar que la radiación solar, el viento, la circulación del viento controla. Son los mejores factores que nos ayudan a poder controlar la alta incidencia de plagas. O sea, vamos a reducir. Para eso hay que perfeccionarnos en el manejo de poda. Muchos realizan, cuando realizo poda, muchos sugieren al año. Discrepo. La poda empieza desde cuando uno termina de injertar, sale el brote, y a ese brote yo debo ya orientar cómo quiero que se forme mi planta. Entonces yo les invito a quienes no conocen de poda, practiquen y se van a poder dar cuenta que no vamos a botar tremendos tejidos que ya han desarrollado y están mal formados, lo vamos a botar porque ha consumido mucho nutriente, mucha energía de la planta, pudiendo esa energía dar orientación a las ramas como yo he deseado que se forma la planta. Entonces invito un poco de conocer de poda y practicar. Eso nos va a mejorar las técnicas de manejo de poda. Principales enfermedades, tenemos la fitóptora. La fitóptora es una enfermedad que ataca especialmente al sistema radicular. Entonces, esto hay que controlar pues con el control de la humedad al suelo. Por eso hay que buscar un sistema de riego que permita no inundar, no encharcar, sino que permita humedecer el suelo y de manera uniforme. ¿Y cuál sería el sistema de riego? Aspersión, considero, o la lluvia te da un riego normal, ¿no? Uniforme. Entonces, principalmente la acidiplodia es un hongo de madera que ataca a los tallos, a los frutos también, ¿no? Entonces, esto pasa por un exceso de humedad que hay en el suelo y hay una deficiencia nutricional, o sea, la planta está débil y cuando está débil da pues se revientan los tejidos, como ustedes pueden presenciar acá en este tallo, mira, revienta el tejido sano y increíble, y acá está desarrollando como acá también dentro del hongo de la ciploide. Entonces muchos piensan que este hongo no hay, ya este hongo está diseminado, está en todas partes, sino que cuando le damos condiciones, tiene un paciente o un medio donde que está débil, rápidamente se posiciona y si le damos condiciones de ambiente y humedad, mejor tiene su presa para consumir. En este caso, el hongo está viviendo de la planta, ¿no? La diotorela también. En caso del viroide, del abocado assemblaje, ese sí no tiene cura. Y lo que cuando hablamos de certificación sanitaria, principalmente debemos descartar de este viroide, porque pueden venir plantas con la acidiplodia, la diotorela, con un control, con un producto, puedes controlar este hongo. Con haciendo una limpieza se controla, es un hongo de control, de fácil control, pero la acidiplodia no, ¿no? Un hongo de la fitóptora es fácil control, o sea, no es difícil, sino hay que manejar la humedad y principalmente la fertilización, los nutrientes que requiere la planta. Cuando la planta está bien alimentada, su sistema de inmunidad también mejora y entonces la planta no es fácilmente atacado por estos problemas sanitarios. Pero por el viroide, sí. Tú traes una herramienta infectada de este viroide o traes un tallo infectado de este viroide, ese sí no tiene cura. Ya está contaminado y no tiene solución. El virus no se controla, no se elimina. Puedes amortiguarlo, pero no lo vas a eliminar. Y al no eliminar, es un medio de contagio. Entonces, en algún momento, cuando hay deficiencia nutricional, se te va a ir a amortandar toda tu plantación. Y entonces, este problema sanitario tenemos que un poco tener en cuenta. Principales plagas, tenemos los ácaros, tenemos la arañita roja, que es uno de los fuertes problemas. ¿Por qué aparece esto? Mucho viento, no hay agua. ¿Cómo se puede controlar? Simplemente con un sistema de riego por aspersión, con el lavado de las hojas, controla ese tema. La mosca blanca también, la arañita roja también, ¿no? La prodiplosis también, ¿no? Entonces hay que manejar densidades, control, y tenemos productos repelentes, ¿no? Como los extractos de ajís, el sulfocalcio, etcétera. Hay muchos productos, soluciones orgánicas que te ayudan a controlar, pero
estos productos orgánicos te controla cuando recién va a aparecer o recién están en los primeros estadios de ingreso, pero cuando ya está atacado no hay control. Entonces la agricultura orgánica se logra cuando las labores culturales realizamos preventivamente y cuando ya está la presencia ya no puede controlar la agricultura, productos orgánicos. Necesariamente tenemos que utilizar productos químicos. Ese es nuestro gran problema. ¿Y por qué? Por hacer los trabajos a destiempo, ¿no? Bueno, eso sería todo cuanto la exposición de hoy día. Yo agradezco a todos ustedes agricultores. Si hay algunas preguntas, muy gustosamente para responderles sus inquietudes. Ahí tienen mi número celular. Gustosamente ustedes me llaman, se les puede atender algunas sugerencias o mediante el medio que estamos hoy día presentes. Bueno, a todos agradecerles. Muy buenas noches. Gracias.